Audiencia, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su programa favorito de relatos aterradores, protagonizados por vendedores ambulantes, esas personas que recorren las calles a cualquier hora y que, sin buscarlo, se convierten en testigos de lo inexplicable. Este es el primer episodio del año que les traigo con todo el cariño y el esfuerzo del mundo. Les debo una pequeña explicación. Tardé unos días más de lo habitual en lanzarlo porque la salud me jugó una mala pasada. La voz no me respondía y no quería presentarme ante ustedes a medias, pero ya estoy aquí, recuperado, con energías renovadas y con ganas de seguir construyendo este espacio juntos. Sin más preámbulos, porque sé que lo que ustedes quieren son las historias. Arranquemos. La primera que les voy a contar habla de algo que a veces olvidamos, que las palabras que soltamos al aire, aunque las creamos privadas, pueden ser escuchadas por oídos que no imaginamos. Antes de continuar, si este contenido te llega, si sientes ese escalofrío que solo da el buen terror, dale like al video ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte ni un solo episodio. Tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote estas historias. Vamos. Historia 1. El trato que nunca se debió ofrecer. Voy a compartirles un episodio que ocurrió dentro de mi propia familia, pero que no me involucra a mí directamente. Esta historia la vivió mi abuelo, y fue él mismo quien me la reveló cuando yo ya era lo suficientemente mayor como para entender el peso de lo que me estaba contando. No fue una tarde de cuentos, ni una reunión familiar entre risas. Fue una noche tranquila, casi solemne, como si el viejo necesitara soltar esa carga que había cargado solo durante décadas. Me habló en voz baja, con esa seriedad que solo tienen quienes recuerdan algo que los marcó profundamente. Mi abuelo pasó toda su existencia en un pequeño poblado del estado de Sonora, de esos lugares que hoy ya crecieron con pavimento, negocios y ruido, pero que en aquella época eran apenas un puñado de casas, donde todo el mundo sabía el nombre de todo el mundo y las noticias viajaban más rápido que cualquier mensajero. Era un hombre sencillo, trabajador, sin más ambición que la de sacar adelante a su familia con lo que sus manos podían producir. Se dedicaba a comercializar productos de limpieza. No tenía un local, no tenía un establecimiento fijo ni empleados. Su negocio era una carreta pequeña cargada de jabones, detergentes y estropajos, tirada por un burro que lo había acompañado durante años. Un animal tranquilo, paciente, que conocía cada camino de tierra como si lo llevara grabado en la memoria. Juntos recorrían el pueblo y también los ranchos y comunidades cercanas, avanzando por veredas donde el monte se cerraba a los lados y el único sonido era el de los cascos sobre la tierra seca. Su rutina era predecible y ordenada. Salía temprano, cuando el sol aún no castigaba, y procuraba regresar antes de que la oscuridad cubriera los caminos, idealmente entre las 6 y las 7 de la tarde. Conocía bien los peligros de andar solo por aquellos tramos de noche. Sin embargo, como sucede en la vida real, no siempre los planes salen como uno quiere. Ese día en particular había ido a un pueblo vecino con la esperanza de hacer buenas ventas, pero el día no le respondió. Los clientes no aparecieron, el dinero no llegó, y cuando emprendió el regreso, el cielo ya comenzaba a tornarse de ese gris oscuro y pesado que anuncia tormenta. Calculó que llegaría bien, pero el clima no le dio tregua. La lluvia empezó despacio y luego se convirtió en un aguacero que golpeaba la tierra con fuerza, llenando los caminos de lodo y convirtiendo el regreso en una verdadera prueba de resistencia. Tuvo que bajar el ritmo, cuidar al burro, evitar que la carreta se atascara en los charcos. Y mientras avanzaba con esa lentitud desesperante, algo se fue acumulando dentro de él. No era solo el cansancio físico, era la rabia de un hombre
que trabaja de sol a sol y siente que sus esfuerzos no alcanzan. Empezó a murmurar, primero en voz muy baja, casi inaudible. Maldecía su suerte, su situación, los años de esfuerzo sin resultados. Decía que trabajaba como animal sin ver mejora, que el frío, el calor, la lluvia y el sacrificio no le habían dado nada distinto. Y en ese estado de frustración máxima, soltó las palabras que nunca debió pronunciar. Dijo, bajito, para sí mismo, que daría lo que fuera por ganar más, que haría cualquier cosa con tal de no seguir así. No lo gritó, no lo proclamó, fue un susurro derrotado bajo la lluvia, pero alguien lo escuchó. Pocos segundos después escuchó un chiflido, agudo, preciso, directo. Venía de atrás. Mi abuelo frenó al burro, convencido de que quizás era algún conocido que necesitaba ayuda. Se dio vuelta. A lo lejos, avanzando hacia él, había un hombre. Lo primero que llamó la atención de mi abuelo fue la ropa. Un traje completamente negro, botas negras relucientes, como recién lustradas. Nada en él parecía mojado. La lluvia caía a cántaros, pero aquel hombre avanzaba impecable, sin apuro, sin una sola gota que lo manchara. Alto, delgado, con una calma que resultaba perturbadora en ese contexto. Se acercó hasta quedar junto a la carreta y habló con una familiaridad que incomodó desde el primer instante. Le pidió que lo llevara hasta el pueblo más cercano, con una amabilidad que sonaba a algo más que cortesía. Mi abuelo dudó un momento, pero la lluvia era la lluvia. Le dijo que sí, que se subiera. Reanudaron el camino. Mi abuelo intentó romper el silencio con algo casual, mencionando que no lo había visto venir. Y entonces el hombre respondió algo que le cayó como un balde de agua fría. Dijo que él sí lo había visto y que también había escuchado muy bien lo que estaba diciendo. Mi abuelo soltó una risa nerviosa, de esas que uno usa para disimular el miedo. Pero el hombre no sonrió. Continuaron avanzando en silencio bajo la lluvia hasta que el desconocido volvió a hablar, esta vez de frente y sin rodeos. Le dijo que él podía darle exactamente lo que estaba buscando. Mi abuelo preguntó a qué se refería. El hombre lo miró con unos ojos que, según me dijo el abuelo, no se parecían a los de ninguna persona que hubiera conocido antes, y le explicó que se dedicaba a ese tipo de tratos. Los tratos donde alguien está dispuesto a entregarlo todo a cambio de prosperidad, sin engaños, sin promesas vacías, sin favores pequeños. Le dijo que lo único que necesitaba era su alma y que a cambio podía tener cuanto quisiera. No hizo falta presentación, no hizo falta que dijera su nombre. Mi abuelo supo exactamente quién estaba sentado a su lado en esa carreta, bajo la lluvia, en aquel camino sin testigos. El terror que sintió fue de otro tipo. No era el susto repentino de ver algo inesperado. Era ese miedo profundo y frío que te paraliza desde adentro, que te hace consciente de que estás frente a algo que supera todo lo que conocías. Bajó la mirada, apretó las riendas con fuerza y detuvo el burro. Con la voz temblorosa pero firme le dijo que no quería ningún trato, que se bajara ahí mismo. El hombre no protestó, no se molestó, no discutió. Simplemente descendió de la carreta, pero antes de alejarse se rió. Una risa tranquila, sin prisa, y le dijo que cuando se cansara de quejarse, volviera a ese mismo lugar, que ahí iba a estar esperándolo. Luego se perdió entre la lluvia y el monte, como si la oscuridad lo hubiera tragado. Mi abuelo llegó a casa sin contar nada esa noche. Metió al burro, guardó la carreta y se acostó en silencio absoluto. Casi no pegó el ojo, pero algo se transformó en él esa madrugada. A la mañana siguiente se levantó diferente, no con más dinero, no con más clientes, sino con una claridad que antes no tenía. Empezó a agradecer la casa, la paz, la salud, la vida.
Entendió que la pobreza puede pesar mucho, pero que hay cargas infinitamente más pesadas que el dinero que no alcanza. Y cuando fue a revisar su carreta antes de salir a trabajar, encontró algo que lo dejó sin palabras. En el lugar exacto donde aquel hombre se había sentado, había una mancha quemada en la madera, una marca oscura, sin explicación, como si el calor hubiera consumido esa parte del tablón. Desde ese día, mi abuelo jamás volvió a maldecir su suerte. Jamás volvió a decir que haría cualquier cosa por dinero, porque sabía, con absoluta certeza, que esas palabras podían llegar a oídos que nunca hubiera querido alcanzar. Historia 2. El anciano que no podía existir. ¿Creen en los fenómenos paranormales? Si su respuesta es no, permítanme compartirles esta vivencia que cambió para siempre la perspectiva de quien la protagonizó. Esta persona se dedica a vender juguetes durante la temporada de Reyes Magos, esos días frenéticos de principios de enero, donde los tianguis nocturnos se convierten en un caos organizado de familias buscando el último regalo. El 4 de enero, junto a su esposa, trabajaron en un tianguis nocturno. Llegaron temprano, instalaron su puesto con cuidado, organizaron los juguetes, montaron las luces y se prepararon para una jornada larga. El día resultó productivo. Vendieron bien y cerca de las 2 de la mañana decidieron que era hora de regresar a casa, que quedaba en otro pueblo a un buen tramo de distancia. Cargaron la camioneta, se despidieron de sus compañeros y se adentraron en la carretera. Al principio había algo de movimiento, otros vehículos regresando de la festividad, pero conforme avanzaban, la carretera fue quedándose sola. Era un tramo recto, sin curvas pronunciadas, sin negocios abiertos, sin más compañía que los postes de alumbrado espaciados y la negrura entre uno y otro. Iban conversando de cosas cotidianas, haciendo las cuentas del día, imaginando qué comprarían para sus hijos, riéndose del cansancio. Esa normalidad duraría poco. Fue en plena charla cuando lo vieron por primera vez. En la orilla de la carretera, iluminado apenas por los faros de la camioneta, apareció la silueta de un anciano. Caminaba encorvado, con un costal al hombro que parecía pesarle muchísimo. Iba descalzo. Su ropa era vieja, desgastada, como si llevara años sin cambiarse. Les dio lástima. Comentaron entre ellos lo duro que debía ser vivir así. Un hombre mayor, solo, de madrugada, cargando lo que fuera que llevara en ese costal. Pasaron junto a él y siguieron su camino. Kilómetros más adelante, cuando la conversación había cambiado de tema, volvió a aparecer algo en la orilla, otra silueta. Pensaron que sería otra persona en situación similar, pero cuando los faros la iluminaron, los dos sintieron que algo dentro de ellos se helaba. Era el mismo anciano, la misma ropa rota, el mismo costal, la misma postura encorvada, el mismo paso lento, idéntico. Era imposible. Habían dejado al viejo kilómetros atrás. No había forma humana de que hubiera llegado antes que ellos. El conductor intentó convencerse de que era coincidencia, que debía ser otra persona parecida, pero en el fondo ya sabía que no era así. No dijo nada para no alarmar a su esposa, que ya empezaba a notar que algo no estaba bien. Siguieron avanzando, en un silencio cada vez más tenso, y entonces, de nuevo, en la orilla de esa carretera que no debería haberlo tenido, estaba él. Otra vez, por tercera vez, el mismo anciano en el mismo lugar, como si el tiempo y el espacio no le aplicaran. La esposa entró en crisis. Le faltaba el aire, lloraba sin poder controlarse. Repetía que eso no era una persona, que no podía ser. El conductor seguía fingiendo una calma que no sentía. Mantenía los ojos en la carretera, las manos firmes en el volante, pero por dentro cargaba algo que no había podido compartir. Se había dado cuenta de algo todavía más perturbador que la repetición del anciano. Estaban pasando por el mismo tramo de carretera una
Y otra vez, el mismo poste, el mismo kilómetro, la misma curva en la distancia. La carretera los tenía atrapados en un bucle. No iban a ningún lado. Estaban dando vueltas sin avanzar, prisioneros de algo que no tenía explicación racional. Tomó la decisión de rezar. En voz baja, con los ojos abiertos y puestos en el camino, empezó a pedirle a Dios que los sacara de ahí, que se terminara esa pesadilla, que no volvieran a cruzarse con ese hombre. Y entonces, como si alguien hubiera cortado un hilo invisible, todo cambió. Los postes eran distintos, el kilómetro era diferente, la carretera descendía por fin. El ambiente mismo se sintió diferente, más liviano, más real. El anciano no volvió a aparecer. Llegaron a casa sin decir casi nada. Y hasta hoy él nunca le reveló a su esposa la verdad completa, que el anciano no aparecía en distintos puntos del camino. Eran ellos quienes regresaban al mismo punto, una y otra vez, sin poder escapar. No sabe qué era ese hombre. No sabe si era un alma perdida, una presencia que se aprovecha de la noche y el cansancio, o algo para lo que simplemente no existe nombre. Pero jamás olvidará esa madrugada, de enero en que la carretera dejó de ser un camino y se convirtió en una trampa. Historia 3. El padre Mariano. Quien les comparte esta historia tenía 19 años cuando ocurrió. A esa edad, la mente de uno está ocupada en cosas concretas. Juntar dinero, ayudar en casa, construir algo propio. No en fantasmas ni en presencias del más allá. Por eso lo que vivió esa noche fue especialmente impactante. Una vecina del barrio manejaba varios puestos de elotes distribuidos por el municipio. No, eran grandes negocios, triciclos con una olla, una llama encendida y un foco colgando. Al enterarse de que el joven buscaba trabajo, le ofreció cubrir uno de esos puestos durante unos meses. Era justo lo que necesitaba para contribuir con el viaje familiar que tenían planeado. El horario era siempre similar. Llegaba a su esquina al caer la tarde, cuando la luz del día empezaba a ceder, y esperaba que la patrona pasara a recogerlo entre las 10:30 y las 11:30 de la noche, dependiendo del día. Su puesto estaba ubicado en una esquina especial, justo al lado de una iglesia antigua, de esas con rejas de hierro alto, patio interior de piedra y una quietud que de noche se volvía casi sólida. Entre semana no era tan difícil. Pasaban autos, vecinos, gente regresando del trabajo. Pero los sábados con feria en otras zonas del municipio, esa calle se vaciaba de un modo extraño, como si hubieran apagado el volumen al mundo. Esa noche en particular era sábado. La feria estaba lejos. Para las 11 ya no pasaba nadie. Solo el viento, el vapor de la olla y el zumbido débil del único poste de luz en toda la cuadra. El foco del triciclo hacía más por iluminar el puesto que todo el alumbrado público junto. Estaba mirando el vapor que ascendía de la olla cuando escuchó una voz masculina directamente detrás de ella. La saludó con un tono tranquilo, sin urgencia. El sobresalto no vino por el volumen, sino porque no había escuchado pasos. Ningún crujido, ninguna reja, ningún movimiento previo. La voz simplemente apareció. Al voltear, vio a un hombre mayor. Tendría unos 60 años. Barba blanca bien cuidada, ojos amables, una expresión que no generaba ninguna alarma. Llevaba la túnica de sacerdote. Todo en él era tranquilizador. Le devolvió el saludo y el pánico inicial se disipó casi de inmediato. Se convenció de que había estado demasiado distraída y simplemente no lo escuchó llegar. El sacerdote comentó que la calle estaba muy sola para que ella estuviera ahí afuera, a esas horas. Asintió. Era verdad. Entonces él le ofreció quedarse haciéndole compañía hasta que llegaran por ella. Lo aceptó sin pensarlo mucho. Había algo en aquel hombre que inspiraba confianza genuina.
No la confianza calculada, sino la que uno siente sin poder explicar muy bien por qué. Quiso ofrecerle algo a cambio, un elote, lo que fuera. Él rechazó amablemente, dijo que no era necesario, y así, sin más protocolo, comenzaron a platicar. Hablaron de su familia, del trabajo, del frío de las noches, de lo que significa pasar horas de pie esperando clientes. Él escuchaba con atención genuina, respondía con calma, se reía en los momentos justos. No parecía un extraño, parecía alguien que llevaba mucho tiempo en ese lugar. En un momento de la conversación, ella mencionó algo que le había llamado la atención desde que llegó al puesto, que nunca lo había visto rondando la iglesia por las noches, que siempre pensó que el lugar quedaba vacío después de cierta hora. El sacerdote sonrió con naturalidad y respondió que tenía razón, que la iglesia quedaba sola por las noches, pero que él ya vivía ahí. Ella preguntó desde cuándo. Él lo dijo sin dudar. Hacía ya unos 20 años que se había quedado en ese lugar. Se presentó. Su nombre era Mariano. La conversación continuó y el tiempo se fue sin que ella lo notara. Estaba tan cómoda, tan acompañada, que no pensó en guardar el puesto ni en preparar la salida. Hasta que el padre señaló, con la misma calma de siempre, que ya habían llegado por ella. En ese preciso instante, los faros de la camioneta de la patrona doblaron en la esquina. Ella entró en modo automático, a tapar la olla, a recoger el foco, a acomodar lo que quedaba. Apenas unos segundos después, cuando volteó para despedirse del padre, no había nadie, ni a un lado, ni detrás, ni cruzando la calle. La iglesia estaba cerrada con cadena, completamente oscura, sin ningún movimiento. Subió a la camioneta con la cabeza llena de preguntas que intentaba acallar. En el camino, le contó a su patrona lo del sacerdote, tratando de sonar tranquila. La mujer la escuchó con atención y luego le preguntó algo que le cambió el ánimo completamente. Le preguntó con quién decía que había estado, y cuando ella describió al hombre, el silencio que siguió fue distinto a todos los silencios que había conocido hasta ese momento. La patrona le dijo que cuando dio vuelta en la esquina, la vio sola. No había nadie junto al triciclo, nadie en ningún punto visible de la calle. Y luego le contó lo que sabía de esa iglesia, que desde hacía muchos años no permitían que nadie se quedara a dormir ahí, que el último en hacerlo había sido un sacerdote muy querido por toda la comunidad, conocido por su amabilidad y su disposición a acompañar a quien lo necesitara, que una madrugada, hace aproximadamente 20 años, ese hombre había sufrido un ataque al corazón estando solo, que nadie llegó a tiempo para ayudarlo, y que ese sacerdote se llamaba Mariano. Siguió trabajando en ese puesto durante el tiempo que duró su contrato, y algo curioso ocurrió. Nunca sintió miedo en ese lugar. Al contrario, sentía que la esquina tenía algo especial, como si estuviera protegida. Una noche, con varios clientes alrededor, un señor mayor le preguntó si ella había visto al padre que se aparecía en esa esquina. Y entonces todo se abrió. Uno por uno, los presentes fueron compartiendo sus propias experiencias. Un señor lo había visto caminando solo en el patio oscuro de la iglesia. Una muchacha lo había visto sentado en una banca de madera a las 4 de la mañana desde su ventana. Varias personas más lo habían visto, siempre igual, siempre tranquilo, siempre cuidando ese lugar. Hasta hoy, cuando pasa frente a esa iglesia de noche, no siente miedo. Siente que alguien sigue ahí, velando en silencio para que nadie tenga que estar solo en esa calle. Historia 4. El vendedor de tamales y las 2 noches. Esta historia nos la comparte alguien que pasó muchos años vendiendo tamales en Mindores, Toluca, en una localidad llamada San Cristóbal. Ahí creció, ahí armó su vida y ahí trabajó la mayor parte de su tiempo.
Su rutina era doble. Salía temprano en la mañana para atrapar a la gente camino al trabajo y regresaba a las calles en la noche, cuando el hambre volvía a los barrios y los tamales volvían a encontrar sus dueños. Conocía bien su territorio: tiendas de 24 horas, farmacias, gasolineras, casas donde ya lo esperaban. Caminaba mucho. A veces regresaba pasada la medianoche con el cuerpo dolorido, pero con la satisfacción de haber vendido bien. Era una vida dura, pero era suya. Y aunque la repitió durante años, solo en 2 ocasiones vivió algo que lo dejó sin respuestas. Número 1. La esfera en el cielo de Toluca. Llevaba aproximadamente 3 años trabajando de ese modo cuando ocurrió la primera cosa. Era una noche de mayo, de esas en que el aire se pone espeso y la temperatura se queda en ese punto incómodo entre el frío y el calor. Eran alrededor de 1900, las 11 de la noche, y caminaba por una avenida amplia sin mucho tráfico a esa hora. No hubo sonido previo, no hubo señal, no hubo nada que le indicara que debía levantar la mirada. Pero algo dentro de él, algo que no supo explicar, lo obligó a mirar hacia arriba. Y lo que vio en el cielo de Toluca esa noche no ha podido olvidarlo jamás. A gran altura, suspendida en completo silencio, había una esfera enorme. No emitía ningún sonido, no generaba vibración, no perturbaba el aire. Era plateada, pero no con el aspecto apagado del metal. Brillaba como un espejo, reflejando todo a su alrededor. Y mientras rotaba sobre sí misma a una velocidad considerable, de su superficie emanaban destellos de color que cambiaban sin parar: verde, rojo, azul, amarillo y de vuelta al verde. No eran luces fijas, eran ráfagas de color que aparecían y desaparecían como si la esfera estuviera viva. Mientras la observaba sin poder moverse, ocurrió algo que superó incluso lo que ya estaba viendo. La esfera comenzó a separarse. No explotó, no se rompió. Simplemente se dividió en 4 partes iguales, 4 esferas más pequeñas, idénticas entre sí, que por un instante permanecieron suspendidas en formación. Y luego desaparecieron. No se fueron hacia ningún lado visible. No descendieron ni ascendieron, simplemente dejaron de estar. Todo eso no duró más de 5 segundos, 5 segundos que lo cambiaron. Miró alrededor buscando a alguien, cualquier persona que hubiera sido testigo de lo mismo. Pero la avenida estaba desierta. Siguió caminando, pero el resto de esa noche lo pasó con esa sensación rara de quien acaba de descubrir que el mundo es mucho más grande de lo que creía. Número 2. La mujer del terreno baldío. 3 años después del avistamiento llegó la segunda experiencia. Para entonces ya era un veterano de las calles nocturnas de San Cristóbal. El miedo que alguna vez le tuvo a caminar solo de madrugada se había disuelto con la costumbre. Conocía cada calle, cada callejón, cada punto de su ruta. Esa noche pasaba de la medianoche. Iba de regreso a casa, cansado y pensando solo en descansar. Caminaba por una calle de tierra con alumbrado escaso, junto a un terreno baldío rodeado de hierba alta. Lo que escuchó lo detuvo en seco. Era un llanto femenino. No un llanto abierto, sino uno ahogado, contenido, como el de alguien que no quiere hacer ruido, pero no puede detenerlo. Y luego, clara y distinta, una voz que pedía ayuda. Su conciencia entró en conflicto inmediato. Podía ser una mujer en peligro real. Podía ser alguien lastimada, asustada, que necesitaba auxilio urgente. Habló desde fuera del terreno. Preguntó si necesitaba ayuda, si quería que llamara a las autoridades. El llanto continuó. Y entonces la voz dijo algo que le generó duda. Le pidió que entrara. El terreno era largo, medio construido, con 5 cuartos seguidos uno tras otro. La hierba estaba alta, casi tapaba la visión.
Guardó su dinero dentro del zapato, respiró profundo y entró. Fue empujando la hierba con las manos, avanzando con cuidado. Se asomó al segundo cuarto donde parecía venir el llanto. No había nada. Pero el sonido seguía, ahora más al fondo. Siguió avanzando. Llegó hasta el último cuarto, y ahí estaba. No era una persona, o más bien, no era del todo una persona. No se le veía la cara porque un cabello negro larguísimo la cubría por completo, cayendo hasta el suelo y extendiéndose sobre la tierra. Llevaba un vestido blanco, pero algunas partes de su cuerpo parecían hechas de niebla, inconsistentes, como si no terminara de ser sólida del todo. El horror que sintió fue físico, instantáneo, total. Se dio vuelta y corrió. Pero al pasar por cada uno de los cuartos vacíos, ella estaba ahí, no como una imagen periférica, no como una sombra. Ahí, sentada, llorando, en cada cuarto que atravesaba, como si se multiplicara, como si el espacio no le representara ninguna limitación. Cuando por fin salió del terreno, no paró de correr hasta llegar a su casa. Llegó bañado en sudor, pálido, temblando. Nunca había sentido ese nivel de terror y no volvió a sentirlo después. Desde esa noche tomó una decisión que no volvió a cuestionar. Terminó con las caminatas solas de madrugada, porque hay cosas en esas horas que no pertenecen a este mundo, y la mejor estrategia ante ellas no es el valor, es el respeto. Audiencia. Antes de la última historia de este episodio, necesito un favor de su parte. Cuéntenme a qué hora están escuchando esto y desde qué rincón del mundo. Me encanta saber dónde llega el terror. Déjenlo en los comentarios y si aún no le dieron like al video, este es el momento. También compartan el episodio con alguien que le gusten las historias de miedo. Eso ayuda muchísimo. Y si todavía no están suscritos, suscríbanse. Ya vienen con la última historia. Historia 5. El duende de la parcela. Quien cierra este episodio lleva décadas vendiendo hamburguesas. No en un restaurante, no en un local con paredes y techo. En una esquina fija, junto a una base de camiones que conecta con el centro de la Ciudad de México. Un punto de tránsito, de esos donde la gente baja y sube sin detenerse demasiado, pero donde los camioneros sí se quedan, se sientan, comen y platican. Su horario ha sido siempre nocturno. Abre por la tarde y cierra entre las 3 y las 4 de la mañana. Hoy esa zona está llena de casas, negocios y vida. Pero cuando él comenzó, el paisaje era completamente distinto. La base estaba rodeada de parcelas, terrenos grandes, con hierba alta, que llegaba a la cintura, sin bardas, sin vecinos. De madrugada, pasada la 1, eso era puro silencio y oscuridad. Los camioneros ya eran una comunidad cuando él llegó. Se conocían entre sí, compartían el puesto como si fuera su sala, y entre las bromas y las historias del trabajo, más de una vez soltaron advertencias que él no tomó en serio. Le decían que tuviera cuidado con las parcelas, que ahí se aparecían cosas, que a uno lo habían intentado llevar, hablaban de duendes. Él pensaba que era el cuento del gremio, el modo de asustar al nuevo, una tradición de madrugada para matar el aburrimiento. Se reía, seguía el juego, hasta que una noche lo dejó de pensar. Eran alrededor de las 2 de la mañana. Un grupo de camioneros había pedido hamburguesas y se quedaron comiendo ahí mismo, apoyados en el camión, charlando con esa tranquilidad que da el cansancio compartido. Él estaba en lo suyo, la carne, los pedidos, el ritmo de la noche. En un momento, la conversación se interrumpió sola. Nadie lo decidió, simplemente todos callaron al mismo tiempo, como si hubieran percibido algo sin poder nombrarlo. Y entonces lo escucharon. Un movimiento en la parcela, algo desplazándose entre la hierba alta. Al principio lo atribuyeron a perros callejeros que los había por la zona. Siguieron con sus cosas,
Pero el movimiento no paró. Se fue intensificando, acercándose, con un ritmo distinto al de un animal corriendo. Era más calculado, más lento al principio, como si algo se estuviera abriendo camino con cuidado. Uno de los camioneros sacó una lámpara y apuntó hacia las parcelas. La hierba se movía, pero no se veía nada más. Eso solo aumentó la tensión. El silencio del grupo se volvió denso. Nadie bromeaba ya. El movimiento llegó hasta el borde de la parcela, justo donde terminaba la hierba alta y comenzaba la tierra más baja frente a la base. Y ahí, en ese límite, se asomó algo. Era pequeño, muy pequeño. Calculó que no pasaría los 40 centímetros de altura. Asomó solo la cabeza. La cara era arrugada, llena de protuberancias, con una nariz que resultaba exagerada incluso para un rostro de ese tamaño. Los ojos eran grandes, muy abiertos, con esa expresión de quien no esperaba encontrar lo que encontró. Cuando los vio a todos ahí mirándolo, reaccionó exactamente como hubiera reaccionado cualquiera al ser sorprendido. Se metió de golpe hacia adentro. Y la parcela volvió a moverse, pero esta vez a una velocidad que no tenía comparación con lo anterior. La hierba se abría en línea recta, rápido, como una pequeña ola que se alejaba a toda velocidad. Nadie gritó, nadie corrió. Todos se quedaron quietos, procesando en silencio lo que acababan de ver. Hasta que uno preguntó en voz baja si todos lo habían visto. Y todos dijeron que sí. Después de esa noche, el tema de los duendes dejó de ser una broma. A veces la parcela volvía a moverse, y ya nadie lo ignoraba. Con el tiempo, se fue creando una especie de convivencia silenciosa. Cuando escuchaban movimiento, alguno de los camioneros aventaba un pedazo de pan hacia la oscuridad, no como burla, como respeto. Los años pasaron, la urbanización llegó, las parcelas se vendieron, se construyeron casas, se pusieron bardas y calles iluminadas. La hierba alta desapareció, y con ella los movimientos nocturnos, los ojos que asomaban, las pequeñas presencias que habían hecho de ese rincón su territorio. Hoy esa esquina es completamente ordinaria, pero él la recuerda diferente. La recuerda cuando era un lugar misterioso, cuando la madrugada tenía otra textura, cuando uno podía estar seguro de que no estaba del todo solo. Porque si esas criaturas no existieran, no habría tantas personas en tantos lugares distintos contando exactamente la misma historia. Muchísimas gracias, audiencia, por llegar hasta acá, por acompañarme en este primer episodio del año. Espero que estas historias les hayan dejado ese escalofrío que los hace mirar 2 veces hacia el rincón oscuro del cuarto. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Dale like al video, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte el episodio con alguien que necesite un buen susto esta noche. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio. Cuídense mucho.